problema. Comenzamos entonces. Parto Estás dándole muy la bienvenida lejos, perdón, Leonardo, no se del te escucha. micrófono. Acércate al Deme- micrófono, porfa. ¿Ahí mejor? Ahí mejor, Ya, perfecto. perdona. Sí, parto dándole buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leonardo González, soy el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas INE de Chile. Y el día de hoy quiero darles la bienvenida a la sexta videoconferencia de esta serie de 11 sesiones que tendremos en el marco de la red de transmisión del conocimiento, espacio de colaboración entre pares liderado por el INE de Chile en coordinación con la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Esta serie de videoconferencias iniciaron el pasado 23 de septiembre y se desarrollan con el objetivo de presentar los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado en funcionamiento durante el bienio 2020-2021 en diversos temas en el marco de la Conferencia de Estadísticas de las Américas de la CEPAL. La sesión del día de hoy tiene como título Lineamientos generales para la captura de datos censales, revisión de los métodos de captura de datos, y es una actividad de gran relevancia con miras a la ronda de censos 2020. La presentación del documento estará a cargo del INE Chile, cuyo equipo ha estado liderando este grupo de trabajo que ha contado con la valiosa y permanente asesoría y apoyo del equipo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, perteneciente a la División de Población de la CEPAL. Los censos de población y vivienda tradicionales son una de las operaciones estadísticas más importantes que realizamos las distintas oficinas de estadísticas y consiste en un conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional. Su objetivo es proveer información valiosa para la actualización y elaboración de las estimaciones y proyecciones de población, actualización de los marcos muestrales maestros para mejorar el diseño muestral y precisión de las encuestas de hogares, mejorar el diseño de políticas públicas, entre muchos otros usos. Los censos nos permiten obtener información respecto a cuántos somos, dónde y cómo vivimos y cuánto seguiremos creciendo en el futuro. Esta información es tomada en cuenta cuando se elaboran políticas públicas o programas de apoyo, ya que ayudan a definir de mejor manera, por ejemplo, qué necesita cada área geográfica y cuántos recursos se requieren para seguir desarrollándose. Los censos son operaciones complejas que requieren el involucramiento y coordinación de diversos actores, por lo que es fundamental poder compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de maximizar la probabilidad de éxito en la ejecución de estas valiosas operaciones estadísticas. En la presente actividad tenemos la oportunidad de compartir prácticas y desafíos comunes con el fin de robustecer la planificación de la presente ronda. Antes de dar inicio a este evento, queremos recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de la actividad a través del chat, o bien pueden levantar su mano virtual, ya que al final de la presentación tendremos un espacio para resolver estas y podremos activar sus micrófonos para que tengan la oportunidad de plantear sus dudas y comentarios directamente. Para dar inicio a este evento, dejo con ustedes a Daniela Moraga, subdirectora de operaciones del INE de Chile, quien nos dará unas palabras de bienvenida en representación de la directora nacional Sandra Quijada, quien por temas de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy. Daniela, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días a todos y a todas. Tal como comentaba Leonardo, tengo el agrado de darles la bienvenida a esta actividad en representación de Sandra Quijada, directora nacional del Instituto Nacional de Estadística, y con la especial alegría de compartir una nueva conferencia de la red de transmisión de conocimiento, espacio que ha estado destinado a fortalecer nuestra cooperación y conocimientos en el ámbito de las estadísticas en América Latina y el Caribe. Este equipo de trabajo de la red tiene como misión coordinar la difusión de eventos, documentos y otros materiales metodológicos realizados tanto por los grupos de trabajo de la CEA como por la comunidad estadística regional. Desde el inicio de la pandemia se han realizado 31 eventos, los que han permitido indagar y dialogar sobre diversos temas como género, empleo, censos, ODS, encuestas de hogares, entre muchos otros. En este contexto, tal como mencionaba Leonardo, damos continuación a la serie de 11 videoconferencias en el marco del cierre del bienio 2020-2021 de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Cada una de estas sesiones
nos ofrece la oportunidad de conocer en detalle los resultados de la labor realizada durante estos 2 años por los grupos de trabajo vigentes de la SEA. Esto es especialmente importante, ya que es la primera vez que los resultados se presentan a la comunidad estadística de la región previo a su aprobación oficial, que tiene lugar en las reuniones de la SEA. La siguiente reunión de la Conferencia de Estadísticas de las Américas será realizada entre el 23 y 25 de noviembre próximo y tendremos oportunidad nuevamente de repasar los resultados que se nos han presentado con más detalle en estas conferencias. El día de hoy estarán presentando los resultados del grupo de trabajo de censos, el que ha sido liderado por Chile y que ha contado con un valioso apoyo de CELADE como Secretaría Técnica. Este grupo de trabajo está dedicado a elaborar lineamientos generales para la captura de datos censales, pensando en la ronda de censos del 2020, y además tiene el valor de sistematizar algunas de las experiencias de los países de la región en la recolección de datos censales y aportarnos con una adaptación para la región de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la captura de datos. Antes de finalizar esta intervención, quisiera dejarlos desde ya cordialmente invitados a que nos acompañen en los próximos eventos, cuyas invitaciones les estarán llegando por correo electrónico de manera semanal, además de invitarlos a difundir entre sus equipos estas actividades. Asimismo, les recordamos que todas las videoconferencias previas ya se encuentran disponibles en la página web de la Red de Transmisión del Conocimiento. Finalmente, quiero agradecer todo el apoyo de la División de Estadística del CEPAL, que ha sido muy relevante para desarrollar y fortalecer este espacio de colaboración e intercambio de experiencias que nos ha aportado tanto como comunidad estadística regional. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, Daniela, y además por dejar planteada también y recordarnos las invitaciones a las próximas sesiones. Respecto a la presente actividad, les cuento que el trabajo que será presentado a continuación pertenece al grupo de trabajo de censo, como les decíamos, en el que participaron los países miembros que son Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Para entrar en materia, dejo con ustedes en primer lugar a Lenin Aguinaga, oficial de Asuntos de Población, quien se encuentra representando a Fabiola del Popolo, la jefa del área de Demografía e Información en Población de CELADE, quien dará las palabras introductorias a este evento en su calidad de institución que ejerce la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo. Por favor, Lenin, adelante con vuestra intervención. Muchas gracias, Leonardo, y gracias a todos y todas por estar aquí en este momento, que para nosotros como grupo de la SEA CEPAL es un momento muy placentero de culminar de cierta forma un trabajo que lo he iniciado en el año 2019, durante la reunión de la 10ª reunión de la SEA CEPAL. Ahí se aprobó para el grupo de censos, para este bienio, la construcción con la miras a fortalecer las capacidades técnicas de los institutos de estadística tendiente a ver las fases sobre lineamientos para lo que es el procesamiento, validación y consistencia de datos censales, con la idea de tomar experiencias, buenas prácticas y los desafíos que tenemos los países de América Latina al respecto. Posteriormente a eso, con el liderazgo del INE Chile como coordinador y con los países al frente, comenzamos a hacer una serie de encuentros hasta que, en cierta forma, el inicio de la ronda de censos 2020, que se dio, digamos, con México, Aruba, las necesidades también de asistencia técnica que se planteaba por los institutos de estadística y luego considerando las actividades que teníamos en el marco del grupo de censos, sucedió el tema del COVID. Entonces, la llegada del COVID y la pandemia también hizo de que haya un cambio en el sentido de hacia dónde queríamos ir con el documento de lineamientos. Y es así que, dada estos requerimientos y la pandemia, optamos por definir que nos
concentraríamos en los lineamientos para la captura de datos censales, dejando los procesos de consistencia, validación para otra etapa. En función de eso, y dado que resultaba oportuno contar en este momento con un documento orientador que les permita dar un mayor énfasis en los intercambios tecnológicos y cómo ellos iban a influenciar o ya están influenciando en los trabajos que estamos haciendo en nuestros procesos censales que son tan desafiantes y tan dignos de trabajar y de explorar y de hacer. Por lo tanto, procedimos a ver el documento y comenzamos con la parte ya de lo que es el alineamiento. Y fue importante en las reuniones primarias seleccionar un grupo de países. Y ese grupo de países, a los cuales procedemos también a agradecer a su vez, fueron seleccionados de acuerdo a ciertos tipos de captura que ellos ya habían utilizado en sus censos. Vale decir, papel, DMC o el e-censo, que es lo que se viene. Y esos fueron los países de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, que son países miembros del grupo. Más tuvimos la gentileza y la buena voluntad, y ya aprovechamos también para agradecer, la colaboración de México y Venezuela. ¿Por qué ellos? Porque México había recientemente ejecutado su último censo y porque Venezuela venía de un proceso de utilización de DMC en el censo último o reciente de Venezuela. Entonces, con eso el grupo de países organizamos y procedemos a la contribución de ellos a formar una suerte de fichas que se les envió a cada uno de los países y luego se pusieron a hacer videoconferencias que gracias a esta transformación digital abrupta que tuvimos en todos los países, nos permitió a tener ese tipo de definiciones, porque evidentemente trabajar de forma presencial hubiese sido mucho más complejo para la elaboración del documento, pero sí nos dio la posibilidad de organizar una serie de videoconferencias en los cuales los países eran partícipes. Ellos iban ingresando, dando sus opiniones sobre cada uno de los temas a tratar, y así se fue elaborando y construyendo este documento. Que por otra parte tiene el backend o tiene una parte importante y también que es el documento de Naciones Unidas que se elaboró con la contribución también de varios países y que lo hizo DESA en Nueva York, el cual es el guidelines, que es como el madre o el documento grande. Nosotros lo que hicimos fue a partir de ese, digamos, latinizarlo de cierta forma, si lo podríamos llamar así, y sacar ciertas contribuciones importantes de los países, que era lo que nosotros necesitamos. En ese momento, por ejemplo, por decirles, a estas alturas del documento, que está pronto por salir, lo publicamos, lo compartimos nuevamente con los países miembros para que ellos nos den una versión de una impresión final. Y fue sorpresa, por ejemplo, el caso de Cuba, con quien hemos conversado recientemente, quienes nos han dado sus primeras impresiones antes inclusive de publicar el documento, y en el cual ellos ya están dando uso al documento. Por lo cual es algo que nos llena de satisfacción, sacrificio de todos los países, la forma de cómo debemos trabajar colaborativamente, poniendo a disposición todo nuestro know-how para que ese conocimiento sea posteriormente utilizado por el resto del país. Nosotros estamos enfocados básicamente en que los censos, hay una transmisión, se está transitando con los censos desde lo que es el dispositivos o la captura en papel hacia lo que son dispositivos con móviles de captura o las DMC. Pero adicionalmente también se verifica o se valida lo que es un modelo mixto. Ese modelo mixto lo que nos permite es también hacer una suerte de digamos, de concatenar o juntar o mezclar varios de estos sistemas o procesamiento o métodos de captura para que a su vez estos puedan ser utilizados en los diferentes países. Aquí en el documento aborda esa parte, aborda un poco cómo debería o cuáles son las sugerencias o estrategias para hacer esto. Y uno de los aspectos también igual que para nosotros es muy importante y que abordamos en el documento es un modelo compuesto por matrices, que son matrices tanto cualitativas como cuantitativas que van a contribuir a
la evaluación de cada uno de los métodos, con la idea de que los países, mediante de esta guía o esta sugerencia, puedan de cierta forma desarrollar sus propias matrices y definir cuáles son los métodos de captura que más se van a apropiar a su censo en función de esta información técnica y también del tipo de censo. Entonces, esa es otra también innovación importante en el documento. Esperamos que sea también igual de buena y de gran utilidad. Tenemos planteado que hay que ir al cambio de metodología en los métodos, hay que afianzarnos, hay que ver cómo la tecnología influye en estas nuevas formas de captura más eficientemente, de una mejor forma, pero siempre entendiendo eso, que es un instrumento, no es el fin. El método de captura no es el principio por el cual uno transita de un método a otro. Más bien, la idea es de que sea una herramienta utilizable y que sea parte para lo que queremos que sea tener un buen censo y a lo mejor que tenga con la mejor calidad posible y ojalá en la oportunidad adecuada. A su vez, hacemos un llamado porque justamente hoy es un día muy importante para dos de nuestros países, en los cuales se están definiendo de cierta forma los procesos censales, tanto en Costa Rica como en Paraguay, en un entorno de financiamiento, así que esperamos de que se llegue a buen fruto y que podamos apoyar y aportar como grupo a esos países también para que puedan realizar su buen censo. Y también felicitar a otros países que también están en sus operativos censales de censos pilotos, censos experimentales u otros por comenzar, para que tengan la mejor posibilidad de probar todo lo que se necesite con miras a ya el operativo grande. Así que estamos como grupo y como CELADE, División de Poblaciones de PAL, abiertos a cualquier invitación o colaborar con ustedes y nosotros gustosos. El mundo de los censos es el mundo del CELADE. Gracias. Muchas gracias, Lenin, por tus palabras y por la completa introducción y entrega de antecedentes con relación al documento que estamos presentando. Aprovecho de recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de la actividad a través del chat, o bien pueden levantar su mano virtual para plantear sus preguntas directamente, ya que al final de la presentación tendremos un espacio para resolver estas y se activarán vuestros micrófonos para que puedan plantear las dudas de forma directa. Continuando con la agenda de la actividad, a continuación dejo con ustedes a Lorena Espinosa, jefa del proyecto de Censo de Población y Vivienda del INE de Chile, quien realizará la presentación del documento Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales, revisión de los métodos de captura de datos. Lorena, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a Lenin por la introducción. Muy buenos días a todos. Como jefa del proyecto Censo de Población y Vivienda de Chile, hay un micrófono abierto. Si me pueden ayudar. ¿Sí? Bueno, como jefa del proyecto Censo de Población y Vivienda de Chile y como país coordinador del grupo de trabajo del bienio 2020 y 2021, tengo la misión hoy día de contarles sobre el trabajo que hemos ejecutado los últimos meses, casi 2 años, en que pudimos dar origen a este documento con lineamientos generales para la captura de los datos censales, que es el resultado de un trabajo conjunto de los países que forman parte del grupo de trabajo, además de los profesionales de CELADE, División de Población de la CEPAL. En el marco de este documento y de esta presentación, entenderemos la captura como la forma en que los datos de cada unidad enumerada ingresan al registro electrónico de información censal, por digitación manual, por lectura óptica en el caso del cuestionario en papel, o mediante un cuestionario electrónico aplicado, ya sea con DMC o respondido por la misma persona enumerada a través del
Insisto que tengo algunos micrófonos abiertos. No sé, Leonardo, si me podrán ayudar. Sí, lo vemos Olga. ahora, Elena. Vamos. Ahí parece que ya se cerró. ¿Sí? Yo diría que no. No. Ah, ¿Ahí sí? no. A ver si desde el equipo de soporte María Lucía Vieira tiene encendido su micrófono. Ahí sí. ¿Y sí? Pues partimos entonces. Bueno, como les decía, Lenin, el objetivo de este documento que contiene lineamientos generales para la captura de datos censales fue diseñado con dos objetivos principales. El primero, el sistematizar algunas de las experiencias de los países de la región en la captura de datos censales y, por otro lado, adaptar las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la captura para América Latina y el Caribe, esta latinización a la que se refería Lenin. Este documento estaba originalmente planificado para enfocarse en procesamiento, captura y validación de datos censales, pero vino la irrupción de la pandemia por coronavirus y debido a las necesidades que los países tenían en ese minuto y dado ese factor, es que le dimos un giro a la temática del grupo de trabajo y salimos de procesamiento, consistencia y captura de datos censales y consistencia y validación de datos de procesamiento, pasamos a la captura de datos censales. Acá, tal como les decía Leonardo, participaron los 13 países miembros del grupo de trabajo de censos. Y a eso se sumó el trabajo de México y Venezuela, quienes si bien no formaban parte del grupo de trabajo, nos apoyaron compartiendo sus experiencias en sus últimas rondas censales. A eso también se sumaron los profesionales de CELADE, División de Población de la CEPAL, en su rol de Secretaría Técnica. Contarles un poquitito de la línea de tiempo de cómo llegamos a construir este documento. Tal como les comentaba Lenin, partimos diseñando una ficha con preguntas en torno a la captura de datos censales e identificando a los países a los que les pediríamos que completaran esa ficha para obtener mayor información sobre su última ronda censal. Identificamos a 7 países a los que les pedimos que llenaran estas fichas. Hubo 4 países que les pedimos que llenaran más de una, significa que nos comentaron acerca de más de un método de captura. Y luego de eso tuvimos videoconferencia con los países clasificándolo por tipo de método de captura. Por un lado hicimos sesiones con Ecuador, Costa Rica y Chile para levantar la experiencia en escáner, lectura óptica. Por otro lado, con Venezuela, Colombia y México y Brasil en cuanto a dispositivo móvil. Y en cuanto a iCenso, con Chile, Colombia, México y Brasil. A esa información sistematizada en estas fichas se sumó todas las recomendaciones que tenía este documento de Naciones Unidas sobre la recolección de datos usando tecnología. También consideramos la encuesta aplicada el año 2018 en cuanto a uso de tecnología en el marco del grupo de trabajo de censo del bienio anterior y también la guía del proyecto censal de CELADE del año 2011. Con toda esa información generamos un índice comentado, tuvimos reuniones intensas con los profesionales de CELADE y así trabajamos en la generación de un documento que ya fue compartido en los países participantes y que en este momento está en proceso de ajuste y cierre. Contarles que el documento está organizado en 7 capítulos, además de un apartado con bibliografía y con las fichas que nos proveyeron los países participantes de este proceso de sistematización, así que podrán visualizar las preguntas que se le hicieron y la respuesta que cada uno de ellos nos entregó. Estos 7 capítulos incluyen, por un lado, información sobre conceptos para poder estandarizar información que va a ser utilizada de manera transversal en todo el documento, como que se va a entender por método de enumeración, de captura y de recolección. El segundo capítulo
aborda los antecedentes de captura de la región, o sea, de algunos países de la región. O sea, cómo fue su ronda censal y lo que reportaron en esta encuesta del 2018 en torno a las innovaciones que consideraban incluir en su próxima ronda censal. Ahí solo les pido que consideren que, como fue previo a la pandemia, es posible que no corresponda necesariamente a la fotografía y al plan que actualmente los países tienen. Luego el tercer capítulo profundiza sobre los métodos de captura de datos censales, haciendo referencia a las ventajas y a los desafíos que cada uno de esos métodos incorpora. Para pasar en el capítulo 4 a presentar esta herramienta que les comentaba Lenin para apoyar la toma de decisiones en cuanto a qué método de captura utilizar para el censo de población y vivienda. Es referencial, la idea es entregar información que permita analizar de mejor manera todos los factores que nos lleven a tomar la decisión como países que implementamos censo. Luego de eso, los capítulos 5 y 6 dan cuenta de importantes consecuencias que tiene la elección del método de captura, que son el cómo vamos a monitorear el proceso censal y, por otro lado, cómo vamos a gestionar y planificar las actividades vinculadas a la recolección censal. Luego de eso terminamos con un capítulo con conclusiones generales y que da información y luces en torno a los lineamientos que se sistematizan a través del documento. Bueno, como ustedes saben, el censo es el operativo estadístico más grande, más complejo y más costoso que realiza un Instituto Nacional de Estadística. Incluye una serie de actividades secuenciales, paralelas, interrelacionadas, una serie de requerimientos de recursos humanos y de tecnología que generan una complejidad gigante para este operativo. La ronda del 2020, tal como les comentaba Lenin, viene con varias modificaciones. Tenemos algunos países que están transitando desde censos de hecho a derecho, como por ejemplo Argentina y Chile. Nos vimos enfrentados al desafío de la pandemia por COVID-19, lo que llevó a que varios de los países tuviésemos que replanificar la fecha de ejecución del censo, pero también nos tuviésemos que replantear la forma de captura y nivel de tecnología que vamos a incorporar en la próxima ronda censal. Es claro que esta próxima ronda viene con un énfasis mayor en el uso de tecnología en la enumeración y captura y que con la pandemia eso se vio aún más acelerado. También se ha visto, ya estaban en la ronda anterior, la combinación de métodos de recolección, pero ahora vienen con muchísima más fuerza de lo que había en la ronda pasada. Más países están planificando incorporar tecnología o mayor uso de métodos de recolección combinados para poder mejorar la cobertura y acceder a un mayor número de viviendas al ofrecer distintas formas para censarse. Ellos explican no solo por el escenario pandemia, sino que porque los mismos países en la encuesta del 2018 declararon que ya el costo o el alto costo de la tecnología no era el factor preponderante para incorporar tecnología en la recolección, sino que estaban incorporándose otros factores como los organizacionales y como el capital humano. Es importante considerar que en la década del 2010, 10 de los 18 países levantamos censos con cuestionarios en papel, con entrevistas cara a cara, pero que en la ronda que se viene, al menos 11 de los 14 países que contestaron la encuesta del 2018 tenían planificado el incorporar tecnología y sumar dispositivos móviles de captura. Ahora la idea es que podamos revisar los conceptos que se utilizan y se reflejan en todo este documento de lineamientos de captura de datos censales. Y revisar, más bien repasar lo que se va a entender como método de numeración, de captura y de recolección. Como vemos en pantalla, el método de numeración se entiende como la forma en que hacemos contacto con los encuestados, que puede ser una entrevista cara a cara o puede ser la autorrespuesta de la misma vivienda, ya sea a través de correo postal, de e-censo o de correo electrónico. Por otro lado, tenemos el método de captura, que es el proceso en que esos datos de cada unidad enumerada son digitalizados. Y eso puede ocurrir tanto posterior a la recolección, con métodos de captura como digitación y escaneo, o puede ser ejecutada de manera simultánea si es que es un censo con dispositivo móvil o con e-censo. Y vamos a entender como método de recolección a la combinación entre ambas cosas, entre la numeración
y la captura. Y por tanto, la forma en que se hace contacto con los encuestados y el modo de ingresar o digitalizar sus respuestas, siempre en el contexto de un censo tradicional. Ahora vamos a revisar el impacto que tiene la definición del método de captura en el censo. La verdad es que la incorporación de tecnología en el censo en general y en la captura en particular impacta en todo el proceso censal. Apoya y ayuda con eficiencia a las operaciones, entrega una mayor seguridad y mejor calidad de los datos, pero también requiere y suma desafíos como tener que incluir de manera temprana en la planificación y organización del proyecto censal el método de captura que se va a utilizar y también el considerar que el método de captura con tecnología transforma la forma en que se lidera el proyecto y se realiza el operativo en terreno. En cuanto a mayores desafíos, es el cambio. Cuando se utiliza un método de captura como por ejemplo escáner y se traspasa a dispositivo móvil, cuando se utilizaba digitación de cuestionario en papel y se pasa a dispositivo móvil, o cuando se genera combinación de todos estos métodos. Eso suma una serie de desafíos y de riesgos que se deben considerar y es justamente lo que buscamos abordar con este documento de lineamientos generales sobre la captura para poder entregar más información a todos los países en los que obviamente Chile se incluye en torno a los aspectos a considerar, ya sea que la decisión se haya tomado o si estamos en momento de tomar la decisión. Los países de la región están cambiando, por ejemplo, Costa Rica y Chile ya están planificando el pasar de escaneo a papel, o sea, de escaneo de un papel a dispositivo móvil, perdón, y mientras que Cuba y Honduras van a transitar o esperan transitar en la siguiente ronda de digitación al uso de dispositivos móviles. La idea ahora es que pasemos a revisar lo que logramos sistematizar gracias a la experiencia de los países que en su última ronda censal utilizaron captura con DMC, con iCenso y con papel, ya sea digitación o escaneo. Por tanto, todo lo que van a ver en pantalla corresponde a lo que nos reportaron estos países en la sistematización de su ficha, más las otras fuentes de información que les comenté. Ahí transmitirles que todos los países a los cuales les pedimos que completaran la ficha, que habían hecho captura con DMC en la ronda anterior, declararon que habían utilizado desarrollo propio en su aplicativo y que habían transmitido datos a través de la red o de datos móviles o utilizando cable, y siempre con métodos de encriptación y con claves de acceso para protegerlo. Lo otro que es importante considerar es que tenemos experiencia reciente en la región en el uso de captura con dispositivo móvil. Hay únicos eventos censales con método de captura principal con DMC en la región. Brasil el 2010, Uruguay y Venezuela el 2011, Paraguay el 2012, Colombia 2018 y México 2020. Por eso es tan importante que podamos contar con sus recomendaciones, con sus aprendizajes, para que los demás países que no hemos capturado con dispositivos móviles de captura podamos aprender de los hallazgos que esos países han tenido. Ellos destacaron una serie de aspectos positivos y desafíos que la captura con dispositivo móvil conlleva. Un segundo. En cuanto a aspectos positivos, declaran la importancia de poder adecuar las preguntas a varios idiomas. Y por tanto a facilitar la adaptación de la enumeración según el escenario que el censista con este dispositivo móvil se encuentre en terreno. Permite una mayor oportunidad al monitoreo y procesamiento de los datos. Se puede tener información en tiempo real de cómo va avanzando la enumeración y de cómo se están recopilando y transmitiendo los datos y de esa manera levantar de manera temprana cualquier problemática y solucionarla. Además, el capturar con DMC entrega la posibilidad de poder georreferenciar los datos y, por tanto, tener el dato de ubicación del censista y de la vivienda en todo momento. Permite facilitar la respuesta y el trabajo del censista a través de la inclusión de reglas de validación. Eso disminuye los errores y también genera que el censista pueda tener textos de ayuda en pantalla que puedan facilitar su labor.
y a eso se suman una serie de otros aspectos positivos que resaltan los países. Por otro lado, tenemos los desafíos, en que la captura con DMC implica la necesidad de saber cuántos dispositivos tener en terreno, y eso depende de otras variables, como el tipo de censo que se va a realizar, las semanas o los días de duración que va a tener, y por tanto, y también cuánto personal se va a tener en el operativo. Y de eso se desprende la cantidad de dispositivos y por tanto el costo, la forma en que deben ser comprados considerando las características de cada uno de los países y las restricciones que tengan los respectivos INE, conlleva la necesidad de trabajar en el desarrollo del aplicativo, en cambiar la forma de capacitar a los censistas en el caso de que hayamos pasado de papel a dispositivo móvil, dado que se necesita que se manejen en el uso de este dispositivo. Ahí también es importante transparentar que no por sumar dispositivo móvil va a implicar que los resultados van a estar antes. Hay que asumir que no necesariamente hay menos tiempo para presentar los resultados. Obviamente hay otros factores que influyen, como por ejemplo si el cuestionario se extiende en relación a la ronda anterior. También hay que considerar cuál es la infraestructura tecnológica que tiene el INE, los servidores y todo lo necesario para poder soportar esta captura de varias personas en terreno en un periodo limitado de tiempo. Y por otro lado también implica el desafío de, a través de la capacitación o de la selección del personal, en incorporar habilidades tecnológicas del personal, tanto censistas como supervisores, y así una serie de otros factores clave que se deben sopesar al momento de seleccionar el método de captura. Ahora vamos a revisar la captura con iCenso. En este caso lo que tenemos es el uso, como en experiencia en la región en cuanto a la ronda censal anterior, como uso complementario a otro principal, con experiencia de uso tanto simultánea como secuencial. En el caso de México el año pasado, se entregó una carta de invitación para responder web solo si la persona lo pedía, la vivienda lo pedía, o después de una cierta cantidad de visitas, en este caso 3. Y en el caso de Colombia el 2018 y Venezuela el 2021, fue antes de la captura con dispositivo móvil. Ahí también hay que considerar que la tasa de respuesta con iCenso en la región ha sido baja y por tanto hay que incorporarlo en la balanza al momento de decidir cómo utilizar esta metodología de captura. Acá también los países a los que les consultamos enlistaron una serie de ventajas y de desafíos de el método de captura con iCenso. Entre las ventajas, permite que se mejore la captación de moradores ausentes, entrega otra metodología para que podamos llegar de todas maneras a las viviendas, adecuándonos a la disponibilidad de los informantes, eliminando los errores de interpretación de los censistas, ya que quien responde es la misma persona. Y en el caso de la pandemia también ayuda porque reduce el contacto cara a cara y que actualmente genera bastante desconfianza el abrir la puerta a un censista para que conteste esa vivienda en cuestión. Además, al igual que el dispositivo móvil de captura, dirige el flujo de las preguntas y permite ir validando la consistencia en la medida en que se va respondiendo. También permite tener selectores de idioma para poder manejar distintas versiones según lo que el informante necesite. También entrega la posibilidad de adaptarse a quien responde visualmente y así poder cubrir a toda la población. Y tiene otras ventajas de eliminar el papel y por tanto la reducción de costo de personal asociado, el almacenar, la logística, la reversa y todo lo que implica el dejar de lado el papel para recolectar los datos y una serie de otras ventajas. En cuanto a desafíos, los países declaran la importancia de que se diseñe un formulario, una plataforma que se enfoque no hacia el censista como es el dispositivo móvil, sino que hacia el encuestado. Entonces hay que preocuparse del diseño, de la facilidad, de los botones, de la información que aparece en pantalla que sea clara. Que tenga un control de acceso que permita identificar la vivienda y luego hacer el vínculo entre quien contestó y la vivienda a la cual corresponde. Es necesario tener infraestructura adecuada a la demanda y considerar que va a haber momentos peak de la respuesta con esta metodología y que el sistema tiene que poder aguantar esa demanda.
Además, requiere estar monitoreando constantemente si los datos de acceso fueron entregados, si las personas respondieron o no, el gestionar el envío de recordatorios, por ejemplo, y también el implementar canales de ayuda, centros de atención, call center hacia los encuestados para posibilitar que logren terminar el cuestionario, ya sea ante dudas de concepto o por problemas de usuario de plataforma. Acá también el desafío es el concientizar a la población en torno a la seguridad de la información, que se interesen y que confíen, porque la responsabilidad de responder recae en las mismas personas, en los mismos encuestados. Entonces es clave el poder sensibilizarlos para que conteste la mayor cantidad con ISENS. En cuanto a la experiencia en la región, con captura en papel, se ha visto, bueno, que siempre en este caso, como es una captura en papel, se realiza después de la enumeración y eso elimina tensiones a la recolección misma. Por tanto, ayuda, tanto con captura con digitación o con captura con lectura óptica. En ambos casos, como son cuestionarios en papel, implica una gestión logística bastante importante, con el retorno de todo el material a las bodegas y la trazabilidad y gestión de los cuestionarios para recién allí proceder a capturar, ya sea con digitación o con lectura óptica. Hay riesgos asociados a este levantamiento en papel, al menos hay algunos ejemplos en la región, como por ejemplo en Chile, en que luego de hacer la enumeración, luego el día del censo, hubo un aluvión que destruyó el material que estaba almacenado en la bodega regional y por tanto hizo necesario repetir el operativo en la zona. Esos son los riesgos y las complicaciones que se puede tener al utilizar estos métodos de recolección en papel con captura desde allí. Vemos que la digitación está siendo cada vez menos utilizada en la región. En la ronda del 2010, 7 utilizaron este método y ahora por ahora ninguno lo tiene planificado, pero todo puede cambiar, como ustedes saben, según los escenarios y las cosas que vayan pasando con los países. Quizás alguno hoy día tiene planificada hacer lectura óptica, pero después decide volver a lo que había hecho en la ronda anterior por distintas razones. Así que por ahora lo planificado es 0, pero eso puede cambiar. Hay historia en la región de retraso en el inicio de la digitación, principalmente porque es el mismo equipo el que está encargado de hacer la enumeración y luego tiene que encargarse de todo lo que implica la digitación, del espacio físico, de la contratación de digitadores y de una serie de aspectos logísticos y por tanto hasta ahora se ha visualizado que eso se ha atrasado y como se ha atrasado ha implicado que se generen turnos adicionales para tratar de mantener la fecha que se había publicado para entregar los resultados. Se ha dicho que el costo de la digitación es más bajo, pero la verdad es que tenemos claridad hoy día de que eso es relativo, dado que depende de cada país. Cuánto vale el contratar a estos digitadores hoy día tiene un precio distinto y también varía entre cada uno de los países. El tener digitación implica que haya un gran requerimiento en torno al espacio para tener los computadores y las personas que trabajen en esos computadores. Y tiene también el beneficio de que se necesita poca profesionalización de esas personas que están trabajando en la digitación, que no demanda una mayor tecnología y que como se realiza después del operativo, su planificación es más simple. Y lo otro que hay que considerar en este caso son las estrategias para validar el ingreso de datos. Se recomienda la doble digitación, pero ahí la idea es que cada uno de los países vaya viendo en base a cómo resultan las pruebas que realizan. Por ejemplo, Guatemala doble digitó un 10% en 2018 y Cuba un 100% en 2012 para asegurar la calidad de su datos. En cuanto a la lectura óptica, suma también una serie de desafíos. Requiere que la boleta censal esté diseñada para pasar por un escáner, que los censistas llenen la información de una determinada manera para que pueda ser leída. Requiere una serie de pruebas para poder equilibrar las alertas que levanta el sistema al momento de hacer el escaneo. Si bien entrega una mayor calidad de datos en relación a la digitación por la estandarización, también reduce el factor humano, pero tiene otras desventajas en comparación con dispositivo móvil y con ISENS. En relación a digitación,
requiere menos personal, no se necesitan digitadores, pero sí verificadores o validadores, y por tanto se reduce la cantidad de espacio en relación a digitación, y por tanto también al tener la imagen de los cuestionarios permite que se ahorre en almacenar esa información. Hay varios desafíos al elegir el método de captura, y entre esos se suma el definir si se ocupa solo uno, si se van a usar métodos combinados, si esos métodos combinados van a ser secuenciales o van a ser simultáneos. Como les decía también Lenin, en la región estamos tendiendo al uso de mayor tecnología en la captura y también a la mayor incorporación de métodos combinados. Y por tanto, si bien estamos tendiendo a mantener la numeración presencial principal, ya sea a través de papel, con captura con escáner o dispositivo móvil, eso se está combinando con autoempadronamiento vía internet o e-censo. Ahí hay que considerar una serie de factores como la posibilidad de acceder a grupos específicos. Hay algunos países que utilizan el e-censo como complemento solo para ingresar a sectores que de otra manera no sería posible, por ejemplo. Genera una serie de desafíos como el tratarlos como censo separado, esa es la recomendación. Y por tanto se necesita diseñar y programar más de un sistema, pero que deben operacionalizarse por separado, pero tener integración de datos. Entonces suma más desafíos al cambiar de un método de captura quizás desde escáner a DMC, pero además a la DMC sumarle otro método de captura como el e-censo. Y por tanto es importante reconocer la complejidad que implica y todas las actividades que gatilla el tener estos métodos combinados de captura. ¿Cómo decidir cuál es el método de captura más adecuado para un censo? Bueno, es una decisión difícil, y lo que tenemos en este documento es una propuesta de herramienta para apoyar la decisión, considerando que no hay una receta, que no hay un método único que sea recomendado para todos los países, sino que tienen que considerar su propio contexto, y acá lo que se hace es proponer algunos criterios para que sean adaptados por cada uno de los países. Es importante considerar que la definición del tipo de censo es clave para poder iniciar la discusión de qué método de captura utilizar. Y por tanto debe ser la primera definición el si va a ser un censo de hecho y de derecho. La propuesta en el documento es generar dos matrices, una cualitativa y una cuantitativa, que tienen una característica común, que los criterios van puestos en fila, y en columna tenemos los métodos de captura tradicionales, los que se han usado en las rondas anteriores: digitación, escaneo, DMC y censo. En el caso de la evaluación cualitativa, la diferencia es que en los casilleros, en las celdas, en las intersecciones, hay descriptores textuales, son comparaciones escritas entre los distintos métodos de captura, y hay que llenarlo así, como una comparación entre por qué es mejor uno que el otro en relación al mismo criterio. Y la idea allí es considerar todas las ventajas, los desafíos, las complejidades, fuentes de error, la estrategia de monitoreo, el impacto que tiene en las distintas actividades. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un extracto de una matriz que aparece en el documento de lineamiento, para poder mostrarles cómo se propone que se trabaje la matriz. Vemos en fila los criterios: reclutamiento del personal que captura la información y sistema de control y gestión de la recolección. Y como columna vemos los métodos de captura: digitación, escaneo, DMC e e-censo. Acá el ejemplo está estructurado en base a las fases del GCP-PM, que es este modelo genérico de proceso estadístico, y por tanto están centrados, este extracto en particular, en la fase de recolección. Entonces ahí, si nos movemos en la primera fila, que hace referencia a reclutamiento de personal y captura, que es esta, y nos movemos, vemos que la información que está descrita es en comparación entre los métodos de captura con el criterio de reclutamiento del personal que captura la información. Entonces, en digitación vemos que implica contratación masiva de censistas, de editores y digitadores. En el caso de escaneo, requiere contratación masiva de censistas y editores y manipuladores de la línea de producción de escáner, pero ya no de digitadores. En el caso de DMC ya no necesitamos digitadores, ni editores, ni manipuladores de la línea de producción, sino que solo censistas, y en el caso del e-censo no se necesita reclutar información para la captura de información.
Si nos vamos a la fila de abajo, que habla del sistema de control y gestión de la recolección, vemos que tanto en digitación como en escáner o lectura óptica se replica la información, en que es un sistema más lento, de poca oportunidad para controlar el avance del terreno y que no favorece un oportuno control de calidad masivo, en comparación a lo que ocurre con el dispositivo móvil, que es un sistema en línea que entrega información más oportuna, que permite gestionar y visualizar el avance en terreno en tiempo real, así como advertir y poder reaccionar a los problemas que se vayan viendo en terreno. Mientras que en el caso del Icenso vemos que es un sistema en línea que es complejo, pero que permite mirar información a nivel de viviendas y personas. Ahora nos vamos a la matriz cuantitativa. Y ahí esperemos un segundito. Nos vamos a la matriz cuantitativa. Y acá lo que tenemos también son criterios y columnas, métodos de captura. La diferencia es que acá le ponemos una valorización o un puntaje. La idea es usar estas dos matrices de manera complementaria y reitero, según la realidad de cada uno de los países. Lo que aparece acá también es un ejemplo que está en el documento de lineamiento, que es referencial, que se puede utilizar, pero es clave que cada país lo adapte a su realidad. Entonces se parte con la definición de los criterios y luego de eso la definición también de la escala de valorización o puntaje. En este ejemplo está del 1 al 4, donde 1 es el método que menos contribuye y 4 el que más aporta, al menos en el caso de precisión, oportunidad y control de cobertura, dado que en costo y riesgo es al revés. Le vamos a poner un puntaje más bajo al que tenga mayor costo o mayor riesgo. Luego de eso también se puede evaluar el usar ponderadores. Uno puede decir qué criterio es más importante que otro y de esa manera asignarle otro peso. Y la idea es que después se vayan llenando los cuadrantes con información comparativa para poder ir verificando el aporte y las ventajas o los desafíos que implica cada uno de los métodos de captura, terminando por sumar estos puntajes. Y ahí reitero que esto no es una receta, que tiene que adaptarse a la realidad de cada país. Por ejemplo, miremos el caso de oportunidad. Si se fijan, digitación tiene el puntaje más bajo, seguido por escaneo, y DMC y censo tienen el puntaje más alto, ambas, dado que permiten tener la información en tiempo real y así sucesivamente con los criterios que están propuestos en el documento. Ahora, si elegimos el método de captura, se vienen una serie de desafíos adicionales. Y entre esos está el definir cómo vamos a monitorear la recolección censal dado ese método de captura seleccionado. Tenemos experiencia en la región con el desarrollo de sistemas robustos como el Opera en México, que utilizaron el 2020, y con la conformación de una sala situacional, por ejemplo, en Venezuela en 2011. Acá hay una serie de recomendaciones que surgen en torno a cómo generar un sistema que permita centralizar la información para poder monitorear las distintas aristas de la recolección y de la captura. Acá las recomendaciones van en la línea de que los datos estén en el sistema en plazos razonables. Todo lo que se ingrese de manera manual, que tenga una estrategia determinada para que no haya tanta brecha entre el tiempo en que está el dato y que son incorporados al sistema. Porque si no, el sistema lamentablemente no va a entregar la información que se necesita cuando se necesita. También hay recomendaciones de Naciones Unidas que hacen referencia a revisar qué estamos incorporando en este sistema de gestión para que efectivamente sea necesaria y aporte a la gestión de la recolección censal. Las recomendaciones también van en línea de incluir distintas pantallas, resúmenes de información y entregar esos resúmenes según el nivel jerárquico. El director del INE ve un cierto nivel de información, el coordinador de una zona censal visualiza otra cosa, el jefe de recolección nacional debe tener acceso a otro nivel de desagregación de la información. Se recomienda incorporar en este sistema de gestión módulos que permitan revisar el reclutamiento, la contratación, la selección, la capacitación, saber cuántos llegaron a la capacitación, cuántos aprobaron la prueba, tener información de cómo se está gestionando la llegada de los dispositivos móviles a los locales y la entrega a los respectivos censistas, el cómo se están transmitiendo y controlando los datos y visualizando la información geoespacial. Hay una serie de recomendaciones, los invito a que lean el documento y aparecen con mucha mayor profundidad.
Y obviamente también se recomienda tener una serie de indicadores operativos que nos permitan aprovechar la tecnología para tener la información de manera robusta y directa y concentrada en una única plataforma que permita, por ejemplo, orientar la supervisión y poder chequear aspectos como los tiempos de entrevista, el promedio de personas por hogar y otros factores demográficos. Lo importante a considerar acá es que si es método combinado de captura, se adicionan una serie de desafíos que es importante tener a la vista al momento de tomar la decisión sobre el sistema de gestión. Me voy a apurar un poquitito para que puedan hacer preguntas sobre lo que estamos revisando. Otro de los desafíos, además del sistema de gestión, luego de elegir el método de captura, es ver cómo vamos a planificar y gestionar el censo, ya sea manteniendo el mismo método de captura que se tenía en la ronda anterior, si es que ya incluía método electrónico, o cambiar. El que se cambie el método de captura entre una ronda y otra es un desafío enorme. Y para eso se recomienda, primero, hacer un diagnóstico de qué ocurrió en el censo anterior con una serie de factores para tener un panorama general y completo de los potenciales impactos que el cambio en el método de captura y el paso a DMC o iCenso puede tener para la implementación del censo. Siempre los censos deben tener una serie de pruebas. Con la suma de tecnología hay que adicionar toda esa lista de pruebas en torno al funcionamiento tecnológico. Acá no está la posibilidad de poder volver a digitar o volver a escanear el cuestionario en papel y por tanto el probar resulta crítico. Hay que considerar cuando un país cambia por primera vez su método de captura que la planificación debe ser flexible. Se van a estar realizando una serie de pruebas, van a salir hallazgos, hay información que va a haber que incorporar en la prueba siguiente y por tanto la planificación debe ser flexible y tener esas holguras para que esos cambios se puedan incorporar. Requiere reconocer que ya no basta solo con las habilidades técnicas, sino que también hay que sumar equipo TI que se interrelacione de manera constante con el equipo técnico. También hay que incluir, y esa es la recomendación de los mismos países, incluir una estructura de soporte informático que esté cerquita de los censistas para que pueda resolver cualquier problemática que se dé en terreno en cuanto a la funcionalidad del aplicativo. Y hay que considerar también que el levantamiento en papel con captura, con digitación o escaneo que se realiza después de terminar la numeración requiere tiempos más cortos de preparación que cuando se suman métodos de captura con dispositivo móvil y con iCenso. Hay que también tomar en cuenta la importancia de la experiencia de la misma institución en el uso del dispositivo móvil. Hay que incluirlo en la recolección censal y se necesita sí o sí un compromiso de las autoridades del país, de la misma institución y de todo el equipo censo para poder avanzar con el proyecto y aprovechar esa experiencia. Me voy a las conclusiones, ahí decirles, bueno, que el uso de tecnología en la recolección es uno de los grandes desafíos que tenemos en la ronda del 2020, que se suma al tener que modificar nuestras planificaciones y preparar y ejecutar el censo en un escenario de pandemia. Como vimos en esta presentación y como van a ver muchísimo más en detalle en el documento con lineamiento, cada método de captura tiene una serie de ventajas y desventajas y un impacto en la oportunidad y calidad de los datos. Pero no hay una receta única. En este documento se propone una herramienta para poder mirar la información y tomar la decisión informada en cuanto al método de captura a utilizar. Hay que considerar que algo que puede ser considerado una ventaja al momento de planificar, si no se implementa de manera adecuada, puede terminar siendo una desventaja. Así que hay que tener bastante cuidado con la decisión y con sus implicancias. Hay que reconocer que el método de captura impacta en todo el proceso censal y que se debe considerar que si se cambia el método de captura, se suman una serie de complejidades, entre las que, por ejemplo, se suma la resistencia al cambio y todas las complicaciones que se vienen, dado que la ronda siguiente no sigue necesariamente la misma estructura, ni la misma organización, ni los mismos tiempos, ni actividades que la ronda anterior. El documento que se generó con el apoyo de los países y con el apoyo de CELADE apunta a reunir en un mismo documento la experiencia de los países de la región y propone una matriz para apoyar la decisión.
Y ahí les recomendamos usar tanto la cualitativa como la cuantitativa de manera complementaria para tomar la decisión, considerando que el tipo de censo condiciona necesariamente el método de captura a utilizar. Me interesa agradecerle a los países que formaron parte de este grupo de trabajo del bienio 2020-2021, que hicieron posible la generación de este documento con lineamiento. Sumo los agradecimientos a Venezuela y México, quienes sin formar parte del grupo de trabajo, de todas maneras llenaron la ficha, se juntaron con nosotros, revisaron el documento. Y le doy agradecimiento especial a todos los profesionales de CELADE, División de Población de la CEPAL, quienes trabajaron en su rol de asesoría técnica de manera directa con nosotros para poder generar este documento que nos va a ayudar a todos los países. Con eso termino mi exposición, Leonardo, y bajo la presentación. Muchas gracias por la presentación, Lorena. Sin duda la irrupción de la pandemia nos ha obligado a realizar ajustes en la realización del trabajo de campo de los censos y del resto de las operaciones estadísticas. El documento toca elementos centrales para la correcta planificación y aplicación de los procesos censales y esperamos que sea una guía de apoyo para la realización de estos. A continuación, daremos un espacio para abordar distintas preguntas y comentarios que nos han hecho llegar en el transcurso de la actividad. Una vez revisadas estas preguntas, daremos espacio para resolver algunas interrogantes, consultas de forma sincrónica a través de la opción de levantar la mano disponible en la herramienta que estamos utilizando para la transmisión de esta actividad. Así que voy con preguntas que nos han ido haciendo llegar. Henry Gómez nos ha hecho llegar varias preguntas. Están relacionadas, así que las voy a mencionar para que las puedan abordar vuestras respuestas. ¿Qué recomendaciones se exponen para los censos electrónicos, ya sean de población, económicos o mineros? Ya, esa es la primera. ¿Qué controles exitosos se recomiendan para aplicar en campo cuando el censo electrónico se hace primero que el presencial? Y finalmente, ¿qué indicaciones hay sobre el tiempo y ayudas pedagógicas dedicadas a la capacitación en dispositivos móviles de captura? Estas son las preguntas que nos ha hecho llegar Henry Gómez, así que cedo la palabra para poder abordarlas. Lorena o yo, como quiera. Lenin o Lorena, Lenin, ¿quién dale nomás, prefiera? Lenin. Lenin, Primero, adelante, entonces. primero las damas. Bueno, sí. Sí, son muy buenas preguntas las que nos hace Henry. Básicamente, y un poco tratamos de verlo en el documento también, pero en cuanto a la primera, ahí hay un dilema sobre lo que es la capacitación versus la comunicación. Porque evidentemente cuando es en un e-censo, nosotros ya no tenemos la posibilidad de capacitar al encuestador, sino que acá lo que tenemos que hacer énfasis mucho es en la comunicación, cómo nosotros estamos llegando o cómo vamos a llegar hacia la persona que está en su casa o está en su lugar de trabajo y que va a constar el censo y con el cual no tenemos esa interactividad. Entonces ahí un elemento clave es el tema comunicacional, el tema de información, cómo lo vamos a preparar para que cuando llegue al momento de realizar el censo tenga esté bien informado, digamos, ¿no? El otro aspecto clave es la seguridad informática. Muchos de los censos, por ejemplo, Australia y algunos de ellos cayeron justamente por el tema de hackeo y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí hay que tener una inversión muy fuerte en todo el tema de la seguridad informática, el tema de aislar los servidores, de ponerlos en una parte diferente donde esté no contaminados con otras partes de la infraestructura institucional, etcétera. Ese es un tema muy, muy clave porque, por ejemplo, si por A o B pasa algo similar como lo que sucedió en algunos países, evidentemente eso nos da el censo para atrás. Y la otra tema especial que hay que considerar es los diseños de los formularios.
nosotros generalmente en papel o en DMC estamos como que acostumbrados a hacer un solo diseño y ese diseño se va a impresión o se va a, en este caso, al programa para el dispositivo de captura. Acá no, el diseño tiene que ser muy cambiante, o sea, tiene que haber mucho. No está básicamente en que va a haber una persona que hace preguntas. No, acá va a haber una persona que está desde el entorno de, como insisto, de solo en su lugar de trabajo y va a, o en su casa y va a responder, por lo cual necesita un diseño que sea intuitivo, que le permita ir hacia la obtención de las respuestas de acuerdo a sus características de sus viviendas, hogares y personas. Eso es importante, por ejemplo, también, que es una de las ventajas que, por ejemplo, Colombia nos mostró sobre el diseño de formularios para personas con capacidades diferentes, por ejemplo, o lo que es, por ejemplo, también que con personas que, de pueblos originarios o que tienen otro lenguaje, por ejemplo, idioma. Perdón. Eso. Y el otro aspecto clave es el enlace con la cobertura. O sea, cómo después de hacer todo ese censo, después de hacer toda la parte electrónica, ¿cómo lo voy a cotejar con la parte de la cobertura o la parte del precenso? O sea, ¿dónde voy a ubicar efectivamente que esa información que yo, por ejemplo, en este momento lo estoy dando de una casa en, ubicada en una área, la estoy informando desde un servidor o desde una IP que es diferente o asociada a otro lugar? Ese es otro de los dilemas que es con respecto a la pregunta sobre los censos y censos. Un poco vinculado a eso, también cuando se hacen métodos mixtos, también ahí un aspecto importante es la holgura entre los dos métodos. O sea, cómo yo puedo tener cierto espacio de tiempo entre un método y el otro para poder hacer el MERS, para poder ver las marcas que puse tanto en el primer método como el otro para poder vincular los dos. Porque hay veces que, por ejemplo, tienen holgura piensan que la holgura puede ser una semana o 2 semanas, pero efectivamente es un proceso que hay que demorarlo y hay que tomarlo en cuenta en ese sentido. Y la tercera, en la DMC, básicamente para honor al tiempo, la consideración que resulta clave acá, que desde el primer día en la capacitación lo hagan con el dispositivo. Me van a decir que, ¿cómo? Pero suena lógico. Bueno, es una recomendación. Sí, eso. No sé si... Lorena, por favor. ¿Quieres? Gracias, Lenin. Coincido completamente, creo que se suman muchas aristas, muchas complicaciones. En la presentación lo vimos, en el documento lo profundizamos. Desde el momento en que se entrega la clave para contestar el licenso ya es un desafío para poder tener el vínculo asociado con la vivienda y la persona y tal como decía Lenin para poder después hacerle seguimiento y saber quién fue la persona que contestó. Al menos en el caso de Chile, estamos con ese desafío actualmente. Nosotros hicimos un censo de hecho con papel y con el uso de escáner en 2017 y ahora estamos transitando no solo a cambiar de hecho a derecho, sino que estamos sumando dispositivo móvil de captura, estamos sumando el licenso, o sea, todos los desafíos que les declaré que salieron en este documento a la luz de la experiencia de los países de la región, como Chile los debemos tomar considerando que vamos a tener método combinado y además vamos a hacer el tránsito entre hecho a derecho. Así que en el documento se responden varias de las preguntas que están incorporando en el chat, porque obviamente hay mucha mayor información que lo que podemos compartirles en este espacio. Va a ser publicado como resultado de este grupo de trabajo y los invitamos a que lo revisen y que sigamos conversando de este tema, porque claramente en la ronda siguiente viene mucha más información, hay mucha más experiencia que todos los países que estamos transitando el cambio, estamos recopilando gracias a las pruebas y, por ejemplo, lo que decía Lenin de entregar el dispositivo el primer día de capacitación. Yo creo que nos ha pasado a varios de los países de la región que podemos dar fe de que eso es lo que hay que hacer a la luz de nuestra experiencia actual y de la preparación para la próxima ronda de censos que se viene para todos entre este año y el 2023. Eso no sé, Carolina, si quieres complementar algo. Carolina, no sé si
¿vas a complementar o seguimos? Ahí está, perdón. Hola, es que no encontraba el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. No, la verdad es que solo quería comentar respecto a la importancia de planificar estos cambios con tiempo, a verlos y enfrentarlos y no tenerle tanto miedo al cambio tecnológico, sino que más bien a hacerlo con energía y con cuidado, digamos. Si no hay discusión al respecto que la tecnología mejora nuestros procesos y la calidad de los datos finalmente, y nos representa una gran oportunidad, también nos presenta desafíos, como los que nos estaba contando Lorena y con los que se van a detallar se detallan en el documento. Pero en la medida que uno los vaya ponderando, manejando, es un tremendo aporte. Eso solo quería comentar y no sé si van a seguir con las otras preguntas. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Carolina. Vamos a ir tomando algunas preguntas adicionales y algunas que están relacionadas las vamos a ir fusionando para poder abordarlas también de mejor forma para optimizar el tiempo. Patricia Mauna pregunta, los países que han implementado iCenso, ¿qué impactos han observado en los niveles de no respuesta al ítem? ¿Se ha observado algún efecto de modo o problemas de calidad en las preguntas demográficas y el conteo de personas? Si quieren, para abordar esta pregunta, lo que vamos a hacer es invertir el orden, así que partimos contigo, Carolina, y luego Lorena y Lenin. La verdad que sobre errores del efecto, del modo y de la fuente de cual se captura los datos, yo creo que Lenin es el que tiene mayor propiedad para hablar del tema. Yo solo les voy a comentar cosas más generales respecto de que no hay tanto estudio en la región, pero si bien sabemos que hay efectos, y en general hemos decidido convivir con estos errores, pero Lenin es el más apropiado para responder. Gracias, Carolina. Lorena, ¿quieres complementar algo o pasamos directamente a Lenin? Estoy muy de acuerdo con Carolina. Lenin, entonces el micrófono es tuyo. Sí, 2 por 1 no vale, ¿ah? Leonardo, tenemos que juntarnos más, 2 para... Sí, básicamente es uno de los temas que considerar, ¿no? Pero una de las exposiciones que en la presentación que hizo muy buena de Lorena, ahí veía ella cuál era la cantidad de, digamos, de viviendas o cantidad de viviendas que fueron censadas por el censo, digamos, ¿no? El caso de México, digamos, es un porcentaje muy pequeño. El caso de Colombia tiene un porcentaje un poquito más, pero en general no es que nosotros generalmente, cuando hablamos de los modelos mixtos, nosotros siempre tratamos de enfocarnos al modelo principal, o sea, cuál va a ser el que va a tener la mayor cantidad de lugares, o sea, que se va a utilizar generalmente el DMC. Eso significa que, por ejemplo, si tengo un 90 como un DMC, ya va a ser como el 10, 12 u 8 o 7, que es el que voy a tener. Entonces, una primera forma de disminuir este modo de efecto o la falta de respuesta es esa, porque básicamente no es si fuese un iCenso completo, 100%, ahí evidentemente sería un tema mucho mayor a considerar. En ese sentido, lo que se ha visto es de que hay veces que el diseño mismo del formulario tiene ciertos ajustes que hay que hacerle en términos, por ejemplo, de las viviendas con más de un hogar, por ejemplo. Ahí en ese sentido, ahí se ha visto que hay algunos problemitas que tienen que es un desafío importante a considerar. Estamos viendo de que pocos países han comenzado con este método de licenso y lo importante es de que estamos tratando de aprender en un proceso de maduración, al menos en la región, para tratar de ir a entender o ver este fenómeno. Pero esa es una de las cosas que se ha encontrado. El otro tema también es de que hay veces que responden de manera unipersonal, es decir, no se hace para toda la
para todo el hogar, porque piensan que que se están haciendo una encuesta solamente a la persona. Por eso es lo que habla uno mucho del tema de comunicacional, cómo desde antes le llego para que vaya, ¿no? Y lo otro, evidentemente, que es el informante calificado, ¿no? Especialmente para ciertas preguntas que son un poco, digamos, complejas, en donde no se pregunta directamente a la persona, sino está otro, digamos, el jefe o otra persona más. Es un poco como eso, ¿no? Entonces, esos múltiples hogares, la completitud, efectivamente, o sea, afortunadamente, digamos, por decirlo de alguna forma, en los países que ha sucedido o que han utilizado este modo efecto, los porcentajes son pequeños en función de que el gran volumen de información censada ha sido por otros sistemas, como ya sea DMC o principalmente, ¿no? Que fue el caso de México, por ejemplo. Y el caso de Colombia es interesante porque ahí en cambio fue un tiempo mucho más prolongado. Entonces ese tiempo prolongado dio un poco como para poder hacer ciertos análisis, ciertas cosas como para poder avanzar en ese tema. Con todo, en el documento está descrito un poco sobre este fenómeno y si no, pues si desean alguna información adicional, con mucha disposición, nuestros colegas tanto de México como Colombia que ya han pasado por eso, están dispuestos a colaborar también. Muchas gracias, Lenin, por la respuesta. Vamos ahora a hacer algunas consultas referentes al dispositivo móvil. Digamos, las vamos a agrupar. Mercedes comenta consultas respecto a la introducción de criterios de validación para los dispositivos. Fernando Bellido del INEI pregunta qué inconvenientes se tuvo en la captura de con dispositivo móvil y cuál fue la estrategia para contar con los recursos humanos que puedan implementar la captura con dispositivo móvil. Y finalmente leo un comentario de Jorge Gómez que dice, si bien se debe incluir desde el principio de la capacitación el dispositivo móvil de captura, no se puede dejar de lado instruir sobre el cuestionario en papel para mostrar la estructura del cuestionario y los flujos y filtros que dan para una entrevista lógica en el flujo de preguntas según las respuestas de los informantes. Entonces, dejo estas preguntas planteadas respecto a dispositivos móviles. Para variar el orden, propongo, Lorena, si quieres partir abordando las preguntas. Quizás voy a tomar el comentario de Jorge. Efectivamente, o sea, yo creo que es parte de lo que estamos ahora en la nueva ronda. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente es importante que los censistas se familiaricen con el dispositivo desde el primer día y que a través del uso del dispositivo puedan ir mirando el cuestionario y por tanto el diseño de la capacitación también se suma a los desafíos que tenemos al sumar dispositivos móviles. También es parte de lo que los países nos transmitieron desde su experiencia, considerando que hay algunos que han hecho la capacitación completamente virtual, hay otros que han hecho estas capacitaciones de manera presencial de varios días. No hay una receta y yo creo que es parte de la experiencia que podemos seguir compartiendo. Aprovecho de adelantar que tenemos una propuesta de piloto para grupo de trabajo en el próximo bienio que estaría enfocado en que podamos ir viendo estos avances que hemos ido teniendo cada uno de los países, porque acá lo que presentamos en el documento es una fotografía de la experiencia que los países teníamos en la ronda censal y la idea es que en el próximo bienio podamos ir compartiendo el cómo esto se va moviendo en el dinamismo y que hemos ido aprendiendo de las mismas pruebas al acercarnos. Hay varios que han tenido la experiencia de pasar 10 años antes de hacer su próxima ronda censal. En el caso de Chile, nuestra brecha va a ser mucho menor. Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos desafíos porque por más que algunos ya hayan hecho el levantamiento en dispositivos móviles hace 10 años, los desafíos que tenemos hoy día han cambiado y la idea es que podamos generar este espacio ya no para generar un documento, sino que para que podamos ir compartiendo estas experiencias. Así que aprovecho de anticiparlo, que es algo que vamos a proponer y obviamente vamos a profundizar después, pero que los dejo cordialmente invitados para que nos podamos sumar, porque claramente acá no hay una receta ni para definir el nivel de validaciones a incorporar en el cuestionario, ni en la manera de capacitar a los censistas en el uso del dispositivo móvil. Podemos compartir experiencias, podemos revisar lo que han hecho otros, pero tiene que adaptarse a la realidad de cada país y tiene que sumarse necesariamente lo que nos han declarado los países a las pruebas.
y que con esa información se siga avanzando y construyendo y tomando decisiones con miras al censo. Le cedo la palabra a Caro, Lenin. Caro. Ok. Voy a tratar de sintetizar un poquito en las preguntas. Sobre los criterios de validación, como muy bien ya decía Lorena, efectivamente no hay una receta, sino que es necesario encontrar un equilibrio entre cuántas alertas o cortes da la DMC y la continuidad y la parsimonia con que se puede ir haciendo la entrevista. Tiene que haber un equilibrio porque muchas validaciones o saltos, o sea, que muchas alertas que entreguen información respecto a posibles inconsistencias puede obstaculizar mucho el levantamiento y muy pocas, obviamente, nos puede traer problemas de calidad de los datos. Hay algunas experiencias que Brasil específicamente ha realizado en este contexto, en algunas pruebas pilotos que hicieron cómo tuvieron que cambiar esta cantidad de alertas porque le estaba haciendo muy complejo el continuar con la entrevista. Pero efectivamente tiene que haber un equilibrio, y para eso la receta es probar, no hay muchas más que ella. Hay que probar en terreno, va a depender de nuestros censistas, de diferentes cosas, pero la receta es probar, no hay más receta sobre eso. Sobre el recurso humano que preguntaban, la estrategia para contar con ellos, bueno, el pasar al uso de MC implica hacer una primera mirada del contexto nacional, digamos, y en que se requiere un cierto nivel de penetración de Internet y del uso de dispositivos móviles a nivel de la población con algún nivel de importancia. Sin embargo, a pesar de lo masivo que es y que las poblaciones jóvenes todos usan, o gran parte de ellas usa, este tipo de dispositivos, van a haber siempre lugares más alejados en que probablemente sí tengamos deficiencias de personal. Y ahí la capacitación básicamente se tiene que hacer cargo de las personas que no tienen 100% las habilidades para usar los DMC. Pero básicamente ahí la capacitación es la que se ve recargada en este tipo de situaciones. La otra alternativa que se ha enfrentado es mover al personal de censos, pero eso tiene costos, tiene complejidad. En general se prefiere tener una capacitación más intensiva con el uso del DMC desde el principio, y por supuesto toda la parte tecnológica en que la programación, que ahí Lenin nos podrá hablar más, tiene que ser lo más amigable posible, digamos, en la medida que esa parte también ayude, los requisitos que deben cumplir las personas para usar estos DMC también se ven disminuidos. Creo que con esas, no sé si me quedó algo más de lo que habían preguntado en el tintero. Si no, Lenin, te doy la palabra. Sí, gracias. Solamente una, digamos, como reflexión. Nosotros, cuando cambiamos, por ejemplo, de papel a dispositivos electrónicos o censo, digamos, a un censo electrónico, no significa esto de que el censo va a salir al día siguiente. O sea, no es que, por ejemplo, si optamos por un censo de un mes, en un censo de derecho, al final del operativo censal, que es ya sea con el dispositivo, ya sea con iCenso, eso no significa de que el censo va después de los 30 días, al día 31 ya va a estar listo. Eso, al menos si es que está planificado así, creo que van a tener muchos problemas en ese sentido. De ahí que inclusive el documento, que inicialmente se había propuesto como procesamiento de datos, que va captura, validación, consistencia, coherencia de datos, lo tuvimos que solamente enfocarnos en la primera parte, que es la captura. Lo que nosotros estamos enfocándonos acá es en la obtención del archivo primario,
que luego va a pasar por los diferentes procesos que se hace en un operativo censal que se han venido haciendo desde los años 50, es decir, validar que la consistencia esté bien, etcétera. Y ahí me sumo a una pregunta sobre que estaba en el chat sobre la codificación. Por ejemplo, sería muy riesgoso poner la codificación automática directamente con el operativo, porque ahí estoy mezclando cosas, mezclando actividades. Y si no tengo una muy buena planificación y si no tengo una que a veces no ocurre, me estoy, digamos, estresándole al censo. De ahí que es mejor dejar las actividades como son y como están. En ese sentido, esa era un poco más la idea. De ahí, evidentemente, las reglas de validación para nosotros como gente de tecnología, de informática, es excelente. O sea, ponerles todas las reglas de validación en la DMC y qué sé yo, ahí posiblemente van a ser censado una familia o dos familias o dos hogares y hay que tener en cuenta otro factor que es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que uno le está estimado o tiempo promedio para una entrevista promedio? Y ese es el tiempo, es el que uno también tiene que manejar, porque si pone un poco más de validaciones, evidentemente se va a demorar más. Si pone menos, también igual va a demorar menos, pero evidentemente no va a tener con una validación nacional. Entonces, de ahí que es el arte de afinar, digamos, ¿no? Cómo yo voy afinando, y eso coincido con todos, son las pruebas. ¿Cuántas? Las que sean. Si puedo probar todos los días, para mí es excelente. Ahora, evidentemente, eso hace que el presupuesto se va incrementando, bueno, o sea, ¿qué es lo que uno quiere? Calidad, entonces si quiero calidad, voy hacia eso. O lo otro es tratar de hacerlo medianamente y dejar que las siguientes etapas sean las que se hagan, con lo cual significa de que el censo, ya sea la entrega de resultados, todo eso va a tener que prolongarse y hacer un poco más antes. Entonces, la expectativa original de que el censo con dispositivos electrónicos el día que termina el operativo va a estar el censo, creo que no es tan adecuado. Nosotros al menos no estamos en esa misma línea. Eso. Muchas gracias, Lenin, Carolina y Lorena, por vuestras respuestas y comentarios. Quedarán varias preguntas sin responder que por razones de tiempo no es posible abordar ahora. Así, todas estas preguntas que quedan pendientes las vamos a sistematizar para poder contestarlas de forma posterior. Les recuerdo que, al igual que en oportunidades anteriores, la presentación se dejará disponible en la web de la Red de Transmisión del Conocimiento para que puedan acceder a ella. Y antes de finalizar el evento, queremos aprovechar la oportunidad para reiterar la invitación a la próxima videoconferencia que tendrá lugar el próximo jueves 4 de noviembre, en donde conoceremos el documento Recomendaciones para la generación de estadísticas e indicadores ambientales con información geoespacial y el uso de fuentes no convencionales. Les recordamos además que todos los links de registro para cada uno de los eventos ya han sido enviados por correo electrónico y en caso de requerir el envío de las invitaciones pueden escribirnos al correo rtc@ine.gov.cl, rtc como red de transmisión del conocimiento, @ine.gov.cl. Esperamos que haya sido una jornada productiva e interesante para todos y a nombre de la organización del evento nos despedimos deseándoles que tengan un excelente resto de día. Agradecemos a Lorena, Lenin y Carolina en especial por los comentarios, intervenciones, por la presentación hecha, Lorena. Así que con esto damos finalizado el evento y que tengan una muy buena tarde todos y todas. Chao, gracias. Gracias. Buenas tardes, chao. Chao, muy buenas tardes a Chao. todos. Gracias.